Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Como acabamos de escuchar, estamos en el primer día de campaña electoral. Enseguida lo comentamos en nuestro tiempo de tertulia. Antes, la economía. Hemos conocido hoy los datos del paro registrado. Subió en enero en la provincia de A Coruña y no solo eso. También bajó el número de afiliados a la Seguridad Social. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas. Muy buenas, Marcos. Tenemos 52.563 personas desempleadas inscritas en los servicios públicos de empleo en la provincia coruñesa. Ha subido el paro en casi 700 personas en enero, lo que supone un aumento del 1,34% respecto al mes anterior. Incremento mayor que en Galicia, aunque menor que a nivel estatal, donde el fin de la campaña de Navidad ha supuesto un aumento del paro de más de 2 puntos. Baja además de afiliación a la Seguridad Social. En la tónica de Galicia y la media española, algo más de 1 punto. Se han destruido 5.032 empleos en el último mes en la provincia de A Coruña, la mitad de los destruidos en Galicia. En Ferrol, el Ministerio de Defensa asigna los nombres a las fragatas de la clase F-110. Radio Ferrol, Rebeca Collado, muy buenas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó la orden ministerial por la que se asigna nombre y marca de identificación a las 5 fragatas de la serie F-110. Llevarán los nombres de marinos ilustres destacados en la historia naval española. La F-111 se denominará Ramón Bonifaz, la 112 Roger de Lauria, la F-113 Menéndez de Áviles, mientras que la F-114 llevará el nombre de Luis de Córdoba y la F-115 Antonio Barceló. En conjunto, las 5 fragatas conformarán la clase Bonifaz. Las 2 primeras fragatas, recordamos que se encuentran en construcción en el astillero de Navantia Ferrol. La botadura de la primera de ellas se estima para el año 2025. Y en Ponteceso han encontrado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido ayer. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? Sí, trátase de Gerardo Corral, un home duns 86 anos natural do Couto, en Ponteceso, e estaba desaparecido dende onte ao mediodía. A primeira hora de hoxe reiniciouse a busca na que participaban membros do GES de Ponteceso, tamén a Garda Civil, que se axudaba con drons, e veciños da localidade, precisamente, foron estes veciños os que o atoparon o corpo sen vida nunha zona de humedais, na desembocadura do Anllóns, a escasa distancia do domicilio do desaparecido. Todo apunta a que non logrou soportar o frío desta noite, no que houbo temperaturas moi baixas e unha forte xiada. 18 de febrero, elecciones gallegas 2024. Suena la sintonía electoral, eso significa por tanto que estamos en campaña electoral, la que comenzaba anoche con la pegada de carteles, bueno, en definitiva actos de inicio de campaña, y esta mañana la campaña marcada por ese debate en la cadena SER en Galicia entre los candidatos a la presidencia de la Xunta por el BNG, Ana Pontón, y por el PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. Faltó Rueda, Alfonso Rueda, el candidato del Partido Popular, faltó a ese debate y en su lugar estuvo Alberto Pazos, que es el portavoz parlamentario del Partido Popular en Galicia. Bueno, y algunos titulares que nos ha dejado ese debate. Besteiro y Ana Pontón, que han evitado hablar de pactos. El Partido Popular ha dicho que no va a pactar con nadie. Sanidad, educación y también las capacidades energéticas de Galicia, algunas de las cuestiones que han estado encima de la mesa. Bueno, vamos a comentarlo. Soy Luis Ernesto, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. María Aparicio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días a todos. Hola, Salvador Raya, ¿qué tal? Buen día. Bueno, a primeira reflexión, Ernesto, a ausencia de Alfonso Rueda neste debate, estiveron os dos candidatos á presidencia polo BNG e polo PSDG, non estivo o candidato do Partido Popular. Sí, a mí me parece unha falta de respeto. Si ti te presentas de candidato á presidencia da Xunta de Galiza, me parece unha falta de respeto que non acudas a esas invitacións, neste caso da cadena SER, non? E creo que como estrategia ou como táctica política, pois, é errada. Ademais, Feijóo ten a experiencia do que fixo en Madrid e tampouco lle saliu moi ben. Pero, bueno, cada partido ten a súa estrategia e verá o que tal. Porque o Partido Popular optou pola estrategia de perfil baixo, de que non pase nada, de convocar as eleccións, como temos comentado aquí, entre o Nadal e o Antroido. Entendo, o Nadal polo medio e cando acaba o Antroido son as votacións. Non acudir a este debate, pois tamén vai en esa liña de que non pasa nada, que non se fale, que se fale menos, e eso de que perfil baixo. Por outra parte, tamén no discurso, o intentou
o portavoz do Partido Popular, é meter a dinámica política estatal. Que, vamos, Rueda o dixo ao principio de todo, que eu comentar aquí hai xa 3 ou 4 semanas, que me chamara moito a atención cando dixo estas son unhas eleccións entre Sánchez e eu. Sánchez non se presenta e Rueda tampouco vai aos debates, pero bueno, meter o tema da amnistía, intuyo que Feijóo con esa caravana que vai ter independiente para él vai no centrar fundamentalmente na amnistía, nos temas de Cataluña. Rueda tamén sacou a semana pasada o tema de ETA outra vez, non sei a conto de que, pero e iso que non vai en esa estrategia de perfil baixo de non falar dos problemas de Galicia, donde ti eres actualmente presidente do goberno, onde levas 15 anos gobernando e onde eres responsable das competencias que tes como presidente do goberno. E os problemas que interesan aos galegos e as galegas, como por outra parte salía no CIS, que un dos maiores problemas é o tema da sanidade, dos servizos públicos, a vivenda e todo eso, pretenden pasar por riba del e falar o menos posible. Salvador. Bueno, sí, eu tamén creo que é un erro non ir a un debate, non? Porque realmente eu creo que nestas eleccións se xoga moito porque non están nada definidas, non? As tendencias de voto parece que dan como un 46%, con, bueno, aí o intervalo de confianza un pouquiño máis amplo. Está por ver que vota a xente que vota por primeira vez, porque iso é unha incógnita moi interesante. Eu falaba antes por levar o tema algo que coñezco, non? Do test Betanzos, que pronostica un pouco que hai un empate técnico no meu modo de ver, entón se vai a xogar moito na campaña, non? Entón eu creo que todo o que sexa informar e dar debate e tal, pois vai ser positivo pos partidos que entren, porque senón non se vai a coñecer. Ainda que ahora, a verdad que esa nova xente que entra, tamén está o tema de onde se informa, porque estamos vendo a xuventude que bueno, pues, recibe por Facebook, por Instagram, por logo cousas que parecen que poden non ter tanta repercusión. Ahora que estou seguindo tamén así as eleccións americanas, que son sempre así moi espectáculo, estamos vendo aí que cousas como un concierto da Super Bowl pode determinar quen vai ser presidente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, non sei aquí en Galicia se temos tamén algún estudio, aí non coñezo tanto, pero de que repercusión están tendo as redes neste campo, ¿no? Acabamos de ver nas últimas horas o ministro de Asuntos Exteriores explicando os uniformes diplomáticos en TikTok, que está tendo, por certo, moito seguimento. María. Sí, hombre, ya centrando en TikTok. Vamos a ver, el hecho de que Alfonso Rueda no vaya al debate de hoy, claramente. Por ejemplo, Armesto muchas veces aquí ha dicho en esta misma tertulia que al final los proyectos se tratan de ideas, no de personas, ¿no? Que no son personalistas. Entonces, aplicado a este caso, si estamos hablando del proyecto del Partido Popular, Alberto Pazos es una persona muy indicada como portavoz parlamentario del PPDG para exponer las ideas del Partido Popular. Alfonso Rueda es presidente de la Xunta, tiene su agenda. Yo creo que precisamente el que menos escondido está en cuanto a gestión es el presidente de la Xunta, porque tiene que dar la cara día a día con sus decisiones, para algunos más acertadas o menos acertadas, en cuanto al gobierno de la Xunta. Estoy de acuerdo con que a la gente lo que le interesa pues es la sanidad, es la educación, es el trabajo. Sanidad en el propio CIS, que precisamente no es algo que lleve el Partido Popular, dice que la sanidad gallega es la que está posicionada mejor, la segunda, ¿no? Mejor en el Estado. Yo, ahí lo dice el CIS, lo dice Tezanos, yo no lo digo. Vamos a ver, el tema de trabajo, pues los datos de empleo que han salido, por ejemplo, hoy a nivel estatal no son nada halagüeños. Estamos hablando de una destrucción de empleo que es la mayor desde el año 2020, en un mes de enero. Entonces, ¿qué tiene el señor Besteiro como medidas en materia de trabajo? Pues lo desconocemos. Lo que está claro es lo que está pasando a nivel nacional. Yo entiendo que Ana Pontón, la señora Ana Pontón, pues sí que hable de esa solicitud, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de voto útil, para que se centre en el bloque nacionalista gallego. Ella dice que es la única que puede gobernar en libertad. Claro, si no hay pacto, ¿no? Evidentemente, como decías, Marcos, nadie ha querido hacer mención a esos pactos que
no va a quedar otra que hagan. Evidentemente, nadie va a pactar con el Partido Popular. Sería una sorpresa que alguien pactase con el Partido Popular. Y yo sí que confío con que el Partido Popular siga manteniendo esa mayoría absoluta consecutiva, porque siempre hablamos que los gallegos no están de acuerdo con las medidas del Partido Popular o que hay un problema en el gobierno, pero lleva 15 años en el gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta, que por algo será. Los gallegos tontos no son. Sí, precisamente o levar esos 15 anos e cando ten que rendir contas de esos 15 anos de goberno e na miña opinión e espero que de moita máis xente máis, pois positiva non é, non? Entón, agora é unha ocasión que desafortunadamente só temos cada 4 anos, de que os que estamos descontentos con ese tipo de política que se levou nos servizos públicos, no tema de vivenda, en outras cuestións, pois ahora a mellor forma de protestar, ademais de ir o domingo, como penso ir a manifestación en defensa da sanidade pública, a mellor forma de protestar é votando por unha alternativa diferente da que temos. Por eso é moi importante a participación. E claro, e a participación hai moitas formas de catalizala, de dinamizala, e os debates eu penso que é moi importante porque contribúen a que a xente escoite aos líderes desas formacións, presenten os seus programas e podan decidir con coñecemento de causa. 30 segundos para cada un. Salvador. Sí, bueno, resalto, penso que os debates tamén deben de ir aos líderes para coñecer. O partido está por xogar aínda, eu non creo que neste caso haxe un claro vencedor, en todas as ocasións deben ser aproveitadas, vamos, creo que como estrategia non é acertada. María. Sí, es que estaba ahora comprobando, por ejemplo, que habla Ernesto del tema de la vivienda, pues el año pasado salió una ley de vivienda que al final lo que perseguía no lo está consiguiendo, porque, por ejemplo, salen datos de que el precio, desde hoy, el precio de la vivienda en alquiler cierra enero con un incremento de un 10,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. O sea, que al final, vamos a ver, que todo con sentidiño y hay que gobernar y evidentemente para los ciudadanos lo importante es su día a día. Al final yo creo que los políticos también muchas veces se meten en cosas que no son directas del día a día de los ciudadanos. Quedan 20 minutos para la 1 de la tarde. Bueno, tenemos la cuestión, evidentemente, que hemos abordado sobre la ausencia de Alfonso Rueda en este debate y después hay otra cuestión también importante, el tema de los pactos. El Partido Popular, el representante del Partido Popular, Alberto Pazos, ha dicho que el PP no va a pactar con nadie. Bueno, faltaría ver, en todo caso, si hay esa opción, ¿no?, de pacto, ¿no?, para el Partido Popular, eso lo sabremos después, pero no han querido hablar sobre este tema o no han querido explicitar una cuestión pues que está en el ambiente, ¿no? La alternativa a priori, con las encuestas en la mano, pues pasa por un acuerdo entre nacionalistas y socialistas. ¿Deberían explicitarlo? ¿Debería Ana Pontón, debería el señor Besteiro explicitar cuál sería su política de pactos después de las elecciones, Ernesto? Marcos, todos os que se presentan unhas eleccións se presentan ca idea de gañar. E vos que sabedes moito máis de comunicación que nós, sabes que esa mensaxe que tens que transmitir de que ti saes a gañar o partido e que vas a gobernar. Despois, unha vez que se produce a solución as eleccións e tes os resultados sobre a mesa, se non tes a maioría absoluta, todos van pactar. Se o Partido Popular necesita democracia ourensana, vai pactar como está pactando no Concello de Ourense. E o Bloque e o PSOE van pactar se é necesario para formar goberno. O que decidirá a cidadanía é quen vai encabezar ese pacto. Pero eso non é políticamente correcto nun momento en que te estás presentando ás eleccións e que o teu objetivo é gañar e ser presidente ou presidenta da Xunta de Galiza. Pero eu non teño ningunha dúbida de que calquera dos tres partidos, se necesitan pactar con alguén, van pactar. Pero tamén o Partido Popular, se necesita democracia ourensana, que algúns inquéritos lle dan algunha posibilidade, ou se se dera o caso, que parece que está moi baixo de Vox, pois terán que chegarán a pactos. E por suposto, o Bloque e o PSOE tamén. Salvador. Coincido tamén, a verdade, que eu creo que os pactos sempre é un tema para algo, son políticos, non? A saber como teñen que pactar. É facer política, é facer política. Sí. A verdade que sí que pactos previos en determinados temas sí que era bon para o que vamos os que temos que votar, que se soupera ideas que, por exemplo, creo que hoxe había un
un debate ou algo así cos reitores, ¿no? Para unha especie de pacto pola ciencia, ou pacto pola investigación, Sí, donde se lle pretende... un acto do PSDG cos rectores. Sí. Non sabía, a verdad, que vin por aí, pero disculpade. Pero bueno, eu creo que eso sí que é bon, ¿no? Que cada partido diga, pois eu nesto penso así, 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 porque se todos coinciden algo, logo unha vez que ganen, queda firmado aí de que se puxeron de acordo unha sanidade pública, que creo que todo o mundo coincidimos en que a defensa ten que estar por encima de ideoloxías, pois que queden uns mínimos para o que vai a votar. Para min, dende logo, sería un indicativo de hacia onde inclinarme, porque pues, algo se manifestou previamente. María. Sí, hombre, es evidente que pactos va a haber para intentar que no gobierne el Partido Popular. Yo veo muy difícil. El Partido Popular va a gobernar con mayoría absoluta. Si no saca mayoría absoluta, no va a gobernar. Claro, eso es impepinable. Perdona, o sea, María, la cuestión, la pregunta es, ¿deben explicitar, sí, para mí antes de que la gente vote, se para debe mí explicitar cuál es el pacto que... Para mí, vamos a ver, llegarías? para mí, determinadas, por ejemplo, no es meter la política a nivel nacional dentro del debate gallego y autonómico, pero vamos a ver, las circunstancias son las que son y estamos viendo el resultado que está viendo a nivel nacional de los pactos que le han quedado otra a Pedro Sánchez para seguir gobernando. Yo entiendo que en política, como todo en la vida, no todo vale. Entonces, tú lo que no puedes hacer es marcar unas determinadas líneas rojas antes de unas elecciones, como es el tema de la amnistía, que, oh, por Dios, no va a haber amnistía, y para gobernar hubo ley de amnistía. Bueno, no la hay de momento porque ni Junts la ha votado, porque ahora también es un momento político, yo entiendo, para el Partido Socialista que incluso él marca unas líneas supuestamente rojas para, yo creo, el gallego, yo creo que al final saldrá aprobada la ley de amnistía. Pero lo que quiero decir es, esos pactos, yo los pactos los defiendo siempre porque los pactos son democráticos, o sea, está claro que están reconocidos por la Constitución para poder conformar las mayorías necesarias para gobernar, pero no todo vale. Hay determinadas líneas que no hay que marcar, que no se deben de cruzar para gobernar. Entonces, determinados puntos, pues yo creo que sí que tienen que estar establecidos previamente y decir, oye, mira, yo aquí he dicho esto, y si yo tengo que pactar y tengo que pasar por aquí, pues no pacto y se repiten elecciones. O sea, en el caso de que hubiese que repetir elecciones, que se repitan elecciones. Pero lo que no puede ser es que al final los ciudadanos estén viviendo los vaivenes de intereses puramente políticos de mantenerse en el gobierno. Yo con eso no estoy de acuerdo. Sí que estoy de acuerdo con que haya pactos de gobierno, porque evidentemente es la manera de gobernar, pero no a costa de todo ni de todo. María, ti personalmente non estarás de acordo e o respeto, pero o Partido Popular pactou con Vox en todas as autonomías onde tuvo oportunidade de pactar para manter o goberno. Eso non é moi concordante co que ti estás dicindo. Pero bueno... ¿Pero qué medidas ha pactado con vos? ¿Ha pactado una ley de amnistía, por ejemplo? Ha pactado un goberno... Pero vamos a ver... Pero en todas as comunidades autónomas donde lo necesitou. Es que yo no estoy hablando de que no se pacte con los partidos políticos. Con los partidos políticos, evidentemente, se pactan. Pactan los partidos políticos, los representantes de los partidos, para conformar los gobiernos. Digo que en los pactos no todo tiene que tener cabida. Sí, sería mellor que faláramos do que concerne a Galicia. Sí, porque, claro, pero por porque eso o tema da amnistía... como estamos en campaña, pues a lo mejor tienen que poner determinados puntos encima de la mesa y decir, oigan, como aquí parece, o sea, todo hace indicar que el Partido Popular, si quiere gobernar, va a ser mayoría absoluta, la pelota de los pactos parece que queda en el tejado de la izquierda, o sea, sí o sí. Entonces, tal como está o sea, que decíamos, concordamos todos que está aberta as eleccións, que casi todo é posible, pois tamén existe a posibilidade de que o Partido Popular lle falte un diputado para gobernar. E le poden faltar tamén 10. E se o ten Democracia Orensana, eu non teño ninguna dúbida de que van pactar por moi mal que se leven ou din que se levan con pero los que tienen más papeles para tener que pactar, yo lo que quiero decir es que son los que son. Pero unha cousa é unha coalición electoral previa ás eleccións e outra cosa son os pactos despois de que se producen as eleccións. Pero yo lo único que yo quiero decir es que pactos sí, pero que no todo vale en política como en la vida, no todo vale. Salvador. Sí, bueno, eu creo que aí está tamén o peso de cada un, por no sentido que a veces, falaba ahora Armesto, ¿no? Do tema de Ourense, a veces un diputado pues ten un peso, estamos lo vendo tamén a nivel nacional, entonces
iso tamén non hai que, ao final, a xente tamén se desencanta un pouco, Claro. non? Cando votas, porque a Totalmente. representatividade non é proporcional. Ao final, depende moito, e o tema desas coalicións si que era bon tamén telas previamente, pero bueno, eso xa é... Pero eu tamén coincido que o Partido Popular pactaría co quen tuvera que pactar para gobernar, porque, oye, senón non serían políticos, que eles, calquera dos que se presenta para gañar, non se presenta para un tema de, non sei, altruista. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Y Bueno. la semana que viene Nos continuamos queda porque mucho. nos queda mucho. Tenemos ocasión sí, no ha hecho más que empezar y seguramente pues con el paso de los días pues esta campaña se irá animando, que da la sensación de que entrada pues sobre todo en la pre-campaña, ¿no? Ha sido de baja intensidad, vamos a ver cómo va evolucionando. Armesto, Salvador, María, muchísimas gracias a los seres. Hasta la semana que viene. Y gracias a los tres. Y ahora vamos a escuchar la aventura californiana de Xulio Ferreira. Buen fin de semana. Buena semana. Se unha acode a ver un partido da NBA, por exemplo, é posible que en algún dos tempos mortos do xogo o locutor do pabellón pida a aquelas persoas entre o público que teñen servido nas Forzas Armadas dos Estados Unidos que se poñan en pé para recibir o recoñecemento do público. A primeira vez que presenciei un acto deste tipo quedei bastante sorprendido, a verdade, tanto polo feito en sí, o que non estaba acostumado, como pola cantidade de veteráns que había na bancada. De feito, a día de hoxe, existen máis de 18 millóns de persoas vivas que en algún momento formaron parte de algunha das diversas ramas do exército, representando ao redor do 6% da poboación adulta. Este tipo de recoñecementos son habituais en moitos ámbitos da vida norteamericana. Por exemplo, é común que certas tendas ofrezan descontos para membros e antigos membros das Forzas Armadas ou que estes gocen de tarifas reducidas para entrar en museos. Mesmo se nunha conversa privada unha das persoas coñece que o seu interlocutor é un antigo militar, a frase que no 99% dos casos vai a pronunciar é "Thank you for your service", grazas polo teu servizo. Existe, por lo tanto, un coñecemento intuitivo ou se cadra non tan intuitivo de que moitos cidadáns norteamericanos deben estar agradecidos a aqueles que serven no exército, dado que é a posición dos Estados Unidos como potencia militar a que permite manter o nivel e o estilo de vida da poboación, cando menos daquela parte que non está excluída do sistema. E que en contra do que se puidese pensar, a maioría das persoas que se alistan disfrutan dese American Way of Life, que se basa en parte no poder militar. Son brancos, de clase media, e aínda que nos últimos anos medra o número de latinos e afroamericanos. Ademais, o exército é dos poucos traballos asalariados nos que o poder adquisitivo se ten mantido e mesmo ten aumentado nas últimas décadas, o que, xunto coas facilidades de acceso a vivenda e asistencia sanitaria, convérteno nunha carreira profesional moi atractiva para moitas persoas. Iso, claro, se un está disposto a facer o traballo e asumir as consecuencias posteriores, entre outras, un maior nivel de problemas de saúde mental que a media da poboación. Si vives en Coruña, ahora tienes tu sofá nuevo a menos de 15 minutos. Ya no tienes excusa para perderte las rebajas de Mercasofá, la exposición más completa de Galicia, con descuentos en todo. ¿Te lo vas a perder? Rebajas en Mercasofá. Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Tu próximo sofá está en Mercasofá. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Flexicar. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos.
Estamos en Hoy por Hoy a Coruña, aquí en Radio Coruña Cadena Ser. Les acompañamos hasta las 2 de la tarde a través del 93.4 de la frecuencia modulada. Me acaba de dejar Salvador Naya un libro que se llama Betanzos Magic Town. Análise de validez do test Betanzos nas eleccións autonómicas de Galicia. Acaba de comentar que con solo analizar una mesa en concreto de Betanzos, coincide esencialmente con el resultado del conjunto de Galicia. Sí. Pues es Esto lo superinteresante, comentaba siempre Pablo Díaz Bouza. Pues nada, aquí está el tema de Betanzos. Vamos a guardar este libro porque, bueno, pues nos puede dar alguna pista en la noche electoral. Así que qué maravilla, hay que estar pendientísimos. Hay que seguir No era esto de cerca. esto lo que decía Pablo Díaz Bouza, me confirman. Por línea Era otra interna. cosa. Bueno, Teba Chacón, ¿qué tal? Muy buenas. Ay, bien, muy bien. Preparada para lo que viene, que es intenso, porque vamos a tener a Ismael Serrano. Ah, qué bien. Ya sabes que estará en el Colón con entradas agotadas y también lo tendremos por aquí en el programa y vamos a disfrutar de ese ratito con él seguro. Después asomará David la cabeza para repasar un poco otras agendas del fin de semana y redes sociales con María Piedrahita en La Buena Vida. Nos vamos a ir hasta el Central Park. Bueno, va a venir el Central Park. Ya sabes, y lo sabes bien, que en el Mega se va a celebrar el Campeonato de España de Hamburguesas. Claro. Se presentan muchas de las que te gustan. En realidad, bueno, a ti te gustan todas. Las hamburguesas, sí, prácticamente todas. Prácticamente, por eso. Bueno, pues el Central Park y otros del área pues son como las nuevas incorporaciones. Entonces, este año vamos a probar las nuevas incorporaciones. O sea, que vienen los del Central Park aquí Sí, con exactamente. hamburguesa. ¿Y yo puedo hacer de jurado o algo de eso? Venga, O vente. sea, yo puedo probarla y dar así un poquito mi opinión. Puedes. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿a qué hora es eso? Para Pues mira, estar pendiente, qué digo. listo. Será sobre -20, las 2 menos 20. Venga, pues ahí estaremos entonces. Y después nos marcharemos, haremos la segunda parte de nuestro ascenso a Penatrevinca con raquetas. También puedes probarlo. Sí, bueno, eso me va a costar un poquito más. Bueno, eso me va a como costar veas. un poquito más. ¿Sabemos algo del tiempo? Sabemos del tiempo, que seguimos instalados en esta primavera anticipada con temperaturas que van a llegar a los 19 grados tanto hoy como mañana, con cielos despejados y va a ser la tónica habitual del fin de semana. También sabemos algo de tráfico. Venga, pues cuéntanos. Está cortado Sargento Veiga por trabajos hasta las 7 de esta tarde, efectivamente, y el domingo, bueno, pues ya sabéis, nos avisan desde la sala de pantallas de ese dispositivo habitual por el partido del Depor desde las 5 de la tarde, el partido es a las 7. El partido es a las 7 y precisamente en Abegondo tenemos a Adrián Candal. Hola Adri, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Marco, Esteba? Muy buenas. Bueno, pues con la última hora desde Abegondo, que nos cuentas enseguida. Espera un segundo. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Ya puedes disparar, Adri. Pues venga, vamos allá. Un porque justo, mira, estaba esperando que nos dierais paso para terminar el entrenamiento de este viernes, que es, se puede decir, el más... Sí, está todo planificado, ¿eh? Aquí no es nada dado a libre albedrío. Está todo controlado, Marcos. Pues acaba de terminar justo ahora ese entreno de los futbolistas que, bueno, pues han completado la que suele denominarse, antiguamente se hacía la sesión baño-masaje, es decir, las sesiones un poco para descargar la musculatura, para, bueno, pues aliviar un poquito esas cargas de los entrenos duros durante la semana, un poquito también de pensar en cosas que no tienen tanto que ver con la planificación, sobre todo en el aspecto físico, y ha terminado esa sesión en la que no hemos visto, por cierto, a José Ángel, que ayer daba el susto del entreno y se retiraba prácticamente al final. Ahora nos va a dar alguna pista seguro Imanol Diáquez, al que vemos también retirarse con el resto de sus pupilos. Y un Depor, bueno, pues que al margen de esa curiosidad o del aspecto de José Ángel, del que estaremos pendientes, porque no tiene más que nada un sustituto en la primera plantilla, pues el Depor piensa en ese partido frente al Fuenlabrada del fin de semana. El Depor que está en esa línea ascendente, que ha ganado 4 de los últimos 5 partidos y que ha puesto punto final al mercado de fichajes con la jornada de ayer y el último movimiento, la salida de Retuerta, que rescindía y después inmediatamente se comprometía con el Hércules, donde regresa otra vez el futbolista ex ya del Depor. Bueno, el mes de enero fue bueno para el Depor, ¿no? De lo que se trata ahora es de darle continuidad a esa racha, ¿no? Sí, y además, sobre todo, Marcos, ha conseguido esos buenos registros, esos buenos partidos, además, alguno de ellos, el último en Riazor frente a la Ponferradina, pues ante equipos de la parte alta, y eso pues ha reforzado mucho, bueno, pues la candidatura del Depor incluso al primer puesto, que se veía tan lejos hace unas cuantas semanas y que ahora lo tienen, bueno, pues a 5 puntos y con el golaveraje ganado a la Ponferradina. Ahora hay un tramo del campeonato
bueno, pues que se puede considerar un poquito más accesible porque baja el nivel de los rivales. El próximo es un equipo que no gana desde noviembre, que es el Fuenlabrada, donde está, por cierto, ha fichado a última hora William de Camargo, el que fuera futbolista del Depor en la época de Borja Jiménez, bueno, pues está ahora mismo en el equipo rival. Y te decía, un mes de enero donde además de ese partido va a enfrentarse a un Logroñés que es también de esa zona baja de la tabla clasificatoria, o al Tarazona, que va a ser en Riazor. Bueno, pues en principio sería propicio, además sumado a que va a haber ya incluso esta semana enfrentamientos de los rivales directos del Depor entre sí, bueno, pues esa escalada que tiene que continuar. Para este partido sí que hay un problema, digamos, para Imanol, y es que no va a poder contar por primera vez en toda la temporada con Pablo Vázquez, el central, que bueno, ha jugado todos los minutos del campeonato, ha jugado todos los partidos, era el único hasta el momento, y vio en Vigo la quinta tarjeta amarilla de ese ciclo que tienen que cumplir, y por lo tanto, bueno, pues no va a estar en el partido ese fin de semana. Veremos si Dani Barcia, que es el gran favorito, o incluso Jaime Sánchez, para suplir al futbolista del Depor. ¿Son recambios de garantía, Adri? Sí, totalmente. El Depor está muy bien cubierto, sobre todo en esa parcela defensiva. Es verdad que la baja de Pablo Vázquez, que es el mejor sin duda de la defensa del Depor, un fichajazo el de esta temporada, pues es notable, pero bueno, fíjate cómo está Dani Barcia, que jugó precisamente en el último partido en Riazor frente a la Ponferradina y cuajó un grandísimo partido, es una de esas perlas de la cantera. Y bueno, si opta por Jaime, que es un poco el hombre para todo, pues es un futbolista que ya ha jugado muchos minutos como titular en este Depor, sobre todo en la época de Borja Jiménez, ¿no? El año pasado ya perdió un poco esos galones y este año pues es un poco chico para todo, o en el centro del campo, incluso en el lateral derecho, y sobre todo también en la defensa, donde él es un central de garantía. O sea, así que yo creo que ahí está bien cubierto el Depor, que precisamente, bueno, pues al hilo un poco de la cantera y de esta configuración de la plantilla, donde se le ha dado esa ficha directamente del primer equipo a David Mella, acaba de hablar, déjame comentarlo, Óscar Gil Sanz, el técnico del filial, y ha dicho que ahora mismo está el Depor quizás en el mejor momento de su historia en cuanto a cantera, con un montón de futbolistas que están en esa primera plantilla y una apuesta clara que tiene el Deportivo hacia la gente de abajo. Rápidamente, ¿qué destacamos del resto del deporte, además del fútbol, Adri? Bueno, pues hoy tenemos partido de baloncesto para el Básquet Coruña, a ver esa resaca si es positiva y no es de esas de garrafón después de la Copa de la semana pasada. Juegan en Lleida, enfrentamiento frente al que fuera capitán del Eima Coruña, Javi Vega. Tenemos al Liceo, que juega frente al Sant Just este fin de semana, a ver si también confirma esa mejoría. El partido del Fabril de Óscar Gil Sanz, del que hablábamos ahora mismo, que juega en Aranda, está coqueteando con los puestos de descenso. El Depor Abanca, que juega también, en este caso el domingo, frente al AEM de Lleida. Y un partidazo que tenemos también de balonmano para este fin de semana entre el primero y el segundo de la clasificación, entre el OAR, que viaja a Canarias para medirse a Lanzarote. Así que vamos a resumirlo todo, a ver cómo lo hacemos, porque hay un mogollón de cosas, mucho contenido en Coruña Deportiva a partir de las 3:20. Seguro que muy bien. Gracias, Adri. Un fuerte abrazo. Un abrazo para los dos. A las 3:20 Coruña Deportiva. Teba, te escuchamos a ti. Pues nada, en 5 o 7 minutitos, al frente de Hoy por Hoy a Coruña hasta las 2 de la tarde. Eso es, gracias. Es la 1, a las 12 en Canarias. La farmacéutica Novartis va a indemnizar con millones de euros a las víctimas de una clínica psiquiátrica de Suiza a las que utilizó para ensayos no autorizados durante 40 años. Les administraron productos médicos entre 1940 y 1980 sin que mediara ningún tipo de consentimiento. Antonio Martín. Unas 500 personas que siguen vivas tendrán derecho a recibir parte de los 4.200.000 euros que tendrá que pagar la farmacéutica, a quien ahora se considera heredera de las que tuvieron conocimiento de los ensayos. En el punto de mira por las pruebas está el psiquiatra Roland Kuhn, el creador del primer antidepresivo, fallecido en 2005. Hay registros de los años 50 en los que comentan los resultados de algunos productos utilizados en pacientes en esta clínica y también sus efectos secundarios, desde convulsiones a intentos de suicidio. Kuhn dejó por escrito que incluso había realizado pruebas en mujeres embarazadas y en niños. Las autoridades regionales lo sabían, pero entonces no hicieron nada. El gobierno suizo actual sí que admite que los afectados han sufrido durante años secuelas físicas y psicológicas. El ministro de Agricultura francés se disculpa con el gobierno de España por los ataques a los transportistas de nuestro país en las protestas de los agricultores franceses de estos días. Lo ha contado el ministro Luis Planas, que anoche recibió esa carta de disculpas. Que anoche recibí una carta del ministro de Agricultura francés, Marc Fesneau, buen colega y buen amigo, que me ha transmitido su lamento y realmente sus disculpas por lo que ha ocurrido en Francia en estos últimos días. Y se lo agradezco muy sinceramente. Me parece un gesto
muy noble y muy positivo. Evidentemente que no obsta a las reclamaciones que nuestros transportistas deberán introducir, y lo están haciendo, no solo con la cobertura del seguro, sino también con las denuncias en la gendarmería francesa de hechos deplorables y absolutamente inaceptables. Planas se ha reunido con las organizaciones agrarias en un momento de protesta del campo en Europa. Estamos escuchando, ha dicho Planas, trabajando y buscando soluciones. Se ha comprometido con ellos a trabajar para mejorar la ley de la cadena alimentaria. En Gaza, el ejército israelí admite que sus esfuerzos militares se van a centrar ahora en Rafah, en la frontera con Egipto, donde se refugia la mitad de la población de la franja. Según UNICEF, 17.000 niños gazatíes o han perdido a sus padres en esta guerra o han sido separados de ellos. Nicolás Castellano. La Agencia de la ONU para la Infancia estima que son ya 17.000 esos niños gazatíes que se han quedado sin ninguna compañía adulta o que han sido separados de su familia desde el inicio de la invasión israelí el pasado 7 de octubre. Muchos de los humanitarios aseguran que es cada vez mayor el número de niños que deambulan solos o llegan a los hospitales tras sobrevivir a los bombardeos en los que mueren todos sus familiares. Por cierto, el Ministerio de Salud de Gaza acaba de actualizar la cifra de muertos. Son ya 27.131 en 119 días de bombardeos. De ellos, más de 11.500 son menores de edad y 19.000 se han quedado huérfanos. Ceuta activa la emergencia por la llegada de menores extranjeros no acompañados a la ciudad autónoma. El gobierno de Juan Viva solicita ayuda al Ministerio de Infancia para la acogida en sus centros de estos niños. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza. La decisión del gobierno de la ciudad forma parte del protocolo de actuación en caso de sobrepasarse las cifras de acogida contempladas entre el gobierno y los diferentes territorios. Los más de 180 con los que cuenta esta mañana, la ciudad de Ceuta supera con creces esos límites establecidos. A esto, Ceuta estaba a la espera de concluir otro dispositivo contemplado con Andalucía para poder activar el actual dirigido al Ministerio de Infancia y Juventud. En las últimas 48 horas han llegado 32 menores marroquíes, todos en buen estado de salud, sorteando el espigón del Tarjal a nado o encontrados por salvamento marítimo y trasladados al puerto. Si contabilizamos también enero, en total han llegado en 2024 79. La Guardia Civil ha detenido en Noruega a una española acusada de yihadismo que había huido al país nórdico para eludir a la justicia española. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la Guardia Civil ya abortó su viaje hasta Siria para unirse a Daesh. Fue detenida y la Audiencia Nacional decretó su libertad provisional bajo la prohibición de abandonar España, pero no lo cumplió y se fugó a Noruega, donde ha sido localizada y detenida. Esta mujer no solo había sufrido una fuerte radicalización, sino que además se ha comprobado que fue la creadora de una de las mayores bibliotecas digitales yihadistas de acceso público que se han localizado hasta la fecha, con más de 4.000 archivos multimedia, es decir, más de 80 gigas de vídeos asociados al aparato mediático oficial del Daesh. España ha reclamado ya su extradición. CaixaBank descarta mover su sede de Valencia, a pesar de las presiones de Junts al gobierno para que las empresas que salieron de Cataluña durante el procés vuelvan a esta comunidad. CaixaBank mantiene su decisión. José Ignacio Goyri-Golzarri, presidente. Y no lo hacíamos por razones de seguridad o inseguridad jurídica, sino lo hacíamos porque pensábamos que la sede social en Valencia era lo mejor para nuestros depositantes y para nuestros accionistas. Y por lo tanto dijimos que estábamos en Valencia con vocación de permanencia. Eso no ha cambiado y seguimos pensando lo mismo. La Red Española de Investigación en COVID Persistente denuncia que hay una falta de atención clara en la sanidad pública a los pacientes afectados con sus síntomas. Los pacientes están infradiagnosticados y hay una falta, dicen, de financiación de investigaciones. Pilar Rodríguez es la presidenta. Muchos pacientes navegan por el sistema acudiendo a una consulta u otra por cada uno de los síntomas en los que padecen sin que nadie haga ese diagnóstico. Como está infradiagnosticada, tampoco sabemos qué recursos son necesarios ni de qué manera para atender bien a estos pacientes. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Hoy empieza la jornada 23 en primera, con el Real Madrid como líder en el solitario, con 2 puntos más que el Girona, después de esa victoria de anoche en Getafe por 0-2. La jornada comienza con el Athletic de Bilbao-Mallorca a las 9 en San Mamés y continúa mañana con 4 partidos. Valencia-Almería, Granada-Las Palmas, a la vez Barcelona y Girona-Real Sociedad. Además, es noticia en el Villarreal que Denis Suárez vuelve a pasar por el quirófano y se pierde lo que queda de temporada. El Atlético de Madrid presenta ahora a la 1 a Gabriel Paulista, a las 3 habla Xavi Hernández en el Barça y en segunda hoy empieza la jornada 25 con el Elche Burgos a las 8:30. En la Euroliga, el Barça a las 8 visita a la Estrella Roja y en Doha hoy comienzan los mundiales de natación. En la era de la inteligencia artificial reivindicamos también la otra inteligencia.
La que viaja a través de un buen libro. ¿Te imaginas que de repente se abre una persiana y la gente se despierta? en pijama, un miguero? La que es capaz de imaginar otros mundos. La que escucha al que piensa diferente y aprende a ver la vida con otros ojos. En A Vivir, que son 2 días, compartimos cada fin de semana con personas que nos recuerdan la importancia de ser nosotros mismos. A Vivir, que son 2 días, con Javier del Pino. Cadena SER. Pues es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias, con más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Toc, toc, ¿te has enterado? Llegan los Suzuki Days, 3 días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es, hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. ¡Imbatible! Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario. Red de concesionarios Suzuki de Galicia. Eres de nuestros clientes más aplicados. Registra todas tus compras en la app de Gadis. Este mes, regalo seguro si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 29 de febrero y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera Gadis en marzo. Gadis, en confianza. Un bufete ilimitado de centolos virtual. La tía. Un audio interminable de una app neuronal. ¿Qué? No molaría. Vacaciones infinitas noutra dimensión. Molaría. Unha rave ilimitada nas aforas de Plutón. Molaría ou non molaría? O que mola seguro é unha segunda liña con datos ilimitados gratis por vir a R. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R. Voemos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos Piña del Monte entera, kilo, 1,48 €. Pulpo congelado mediano, Rey del Pulpo de 1 a 2 kilos, kilo, 11,49 €. Detergente líquido Dixan 55 lavados, 6,99 €. Y merluza del pincho de 1 a 2 kilos de lonjas de España, kilo, 8,90 €. Gadis, en confianza. Único, impresionante, divertido. O mellor entroido de Galicia está en Ourense. Animación de rúa, desfiles, comparsas, charancas, programación infantil, concertos, sesión DJ. E este ano mellor que nunca. Do 8 ao 14 de febreiro, ven a Ourense e descubre por que somos a capital do entroido. Máis información en ourense.gal. Organiza Concello de Ourense. Claudio, súper cerca de ti. Con los superprecios del especial carnaval. Huevos Doña Yema, 12 unidades, 1,95 €. Azúcar blanco Acor, paquete 1 kilo, 1,39 €. Super ofertas para cada día. Sabías que máis da metade dos concellos de Galicia están sen pediatra? O domingo 4 de febreiro ás 12 dende Alameda de Santiago, manifestación de SOS Sanidade Pública. Pola sanidade que queremos e merecemos. Hoxe en familia, pensa ben e acertarás. Entrecosto de vacuna ao corte 12,95 € o kilo. E ameixa babosa malla 500 gramos, 7,90 € unidade. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Radio Coruña, Cadena SER. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba. Yo soñaba con canciones inmortales, con abrazos al pie de una barricada y gemidos retumbando en los portales. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón. Y facultad. Era el mundo desbordando mis sentidos. Era el tiempo del reinado del azar, del amor urgente y definitivo. Era el tiempo del concierto en el café, de las noches que duraban varios días. El futuro no cabía en el papel y sonaba la canción de nuestra vida.
el mundo dolía. Ismael Serrano, buenos días. Hola, buenos días. Serrano, buenos días. Hola, buenos días. Y gracias por acordarte siempre de A Coruña en tus giras. No, gracias a toda la gente que ha llenado el teatro. Feliz y encantado de volver. Gracias de verdad por volver siempre, por visitarnos tanto. Bueno, acudimos en masa, pero es normal. Tenemos que hablar de la canción de nuestra vida y sabes que es un título jugoso para nosotros, para convertirlo en pregunta. ¿Cuántas veces te hemos preguntado ya cuál es la tuya? Pues unas cuantas. Y me hace pensar. Yo creo que, entre otras cosas, busco un título que luego me permita reflexionar sobre el disco, porque es una pregunta que me hago yo también, ¿no? Yo creo que la canción de nuestra vida, primero, es una canción en permanente construcción, y lo bonito, que yo creo que es lo bonito del mensaje del disco en general, es que, bueno, nunca es tarde para encontrar la canción de tu vida. Quiero decir que a la vuelta de la esquina te puedes estar esperando esa canción, ¿no? ¿Y cómo te sientes sabiendo que la canción de la vida de muchas personas es una de las tuyas, una de tus composiciones? Bueno, pues muy halagado. A veces me cuesta caer en la cuenta. Cuando alguien me dice algo así, aunque pueda sonar a falsa modestia, pero es verdad que me da por pensar si no me habrá confundido con otra persona. Pero yo creo que es también parte del objetivo. Yo creo que escribir canciones para cambiar el mundo quizás sea muy vanidoso. Yo creo que se escriben canciones fundamentalmente para sentirte acompañado, para generar espacios de encuentro, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice algo así, que esa canción ha significado algo en su vida, sientes que parte del objetivo se ha conseguido. Alguien ha entendido esa canción como un espacio de encuentro, la ha hecho sentir menos solo ante la adversidad, en una celebración, en una pérdida, en una búsqueda, en un interrogante, ¿no? Y al fin y al cabo la canción se escribió también por eso, ¿no? Porque necesitabas quizá sentir que alguien te acompañaba en tu búsqueda. Voy a leer algo que ha escrito Irene Vallejo hablando del disco, que es un tapiz luminoso, un breviario de desnudeces y desconciertos, entretejido de recuerdos y anhelos, ecos nuevos de canciones aprendidas, desatados desamores, divertidos paseos por las fábulas de Esopo, ironías del experto en derrotas que nunca se rinde. Irene Vallejo, que dejó boquiabierto al mundo con Infinito en un junco, te da infinitas gracias, Ismael Serrano. Y yo a ella, porque es una escritora maravillosa, es una mujer maravillosa a la que admiro mucho, y tuvo a bien escribirme esas palabras y me emociona mucho escucharlas. La verdad es que, bueno, fíjate, son más allá, hablamos antes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en esto de la música? Más allá de los objetivos que uno tenga de eso, de generar canciones que sean espacio de encuentro, aparte de eso, la música te regala cosas así, ¿no? Encuentros inesperados con gente maravillosa a la que has admirado desde lejos y de repente te acompaña en el camino. El concierto, que tiene mucho de teatral, habla también de eso, ¿no? De los encuentros inesperados, porque yo creo que también forman parte de las canciones muchas veces esos encuentros inesperados. Y con personas a las que os une pues ese amor por las palabras y por las historias, ¿no? Y os podría pasar a los dos, evidentemente. Sí, yo creo que si algo define al cantautor, me gustaría pensar que si algo lo define es eso, ese cuidado, el cuidar las palabras, el intentar darle un vuelo poético a los contenidos, la búsqueda del equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice. A día de hoy yo creo que el término cantautor está un tanto denostado, pero para mí sigue definiendo muy bien un género que tiene una vigencia absoluta, más allá de que el algoritmo lo maltrate y lo deje en una cierta desventaja con respecto a otros géneros. Yo creo que siempre va a haber un muchacho, una muchacha que agarre la guitarra y haga el relato, escriba su relato, el relato de su vida, de su generación. De hecho, yo creo que a día de hoy el relato de los cantautores lo están escribiendo mujeres. Hay grandes cantautoras, mujeres que cuidan la palabra, que apuestan por ella, bueno, a la manera de Irene en sus ensayos, en sus escritos. También hay muchos músicos, sobre todo mujeres autoras, que están escribiendo el relato de una nueva generación. Volvamos a ti, volvamos a lo que se siente cuando uno escucha este trabajo, que es una celebración del presente, pero también como una reconciliación con uno mismo, ¿no? Esta misma semana te veíamos, te escuchábamos con tu guitarra en Pasapalabra, con Me Amo, y he recordado otra conversación contigo hace muchos años, otra entrevista en la que hablabas del síndrome del impostor. ¿Reconciliación ya con esto?
No, no sé si con eso aprenderé a reconciliarme. Es sobre todo una cuestión con lo que trato de reconciliarme y no lo llevo bien. O sea, es más una declaración de propósitos, pero no sé hasta qué punto lo estoy consiguiendo. Es reconciliarme con el paso del tiempo. Yo creo que todo autor de canciones también tiene un conflicto con el paso del tiempo y escribe canciones para rescatar del olvido ciertas experiencias, ¿no? Siente esa necesidad, ¿no? No lidia muy bien uno con la pérdida y con el paso del tiempo. Y yo quiero pensar, cumplo 50 el mes que viene, prácticamente, en marzo, vamos, a principios de marzo. Y yo lo que creo que a esta edad trato de entender que el paso del tiempo no conlleva solo una renuncia, ¿no? Uno piensa que el paso del tiempo tiene que ver con la pérdida y la renuncia. Yo creo que el paso del tiempo también te regala cosas. Y la mirada de uno es otra y de repente, pues eso, encuentra y conoce a gente maravillosa y yo tengo 2 hijos maravillosos y he tenido la oportunidad de vivir cosas increíbles. Así que en esas estoy, tratando de reconciliarme con el paso del tiempo y con todo lo que conlleva, ¿no? Hablabas antes de la canción Me Amo y tiene que ver con eso también, amarse en el lugar en el que uno está, reivindicarse y ser capaz de ser más indulgente con uno mismo también y no maltratarse y no exigirse tanto, ¿no? Nos exigimos mucho, cada vez más. Sí, nos exigimos mucho y sobre todo, bueno, a veces sobre todo nos responsabilizamos a nosotros mismos de cosas de las que no nos tendríamos que hacer cargo. Quiero decir, hay como una trampa que tiene que ver casi con esos manuales de autoayuda que te dicen que si quieres puedes, ¿no? Es como si solo dependiera de nuestra voluntad alcanzar nuestros sueños y los medios materiales, el lugar en el que hemos crecido, otras circunstancias no influyeran en nuestra vida y en nuestro futuro, ¿no? Yo creo que creer, hay una canción en este disco que dice, creer es necesario, creer no es suficiente, pero sí necesario. Es necesario creer en uno mismo, es necesario querer y luchar por los sueños, pero no es suficiente. Y por eso es saludable tejer las redes de solidaridad, de complicidad necesarias para que esos sueños sean algo más cercano, más posible, ¿no? Se hagan más factibles, ¿no? Así que bueno, sí, yo creo que nos exigimos mucho, nos exigen mucho. Las redes sociales también generan un espejismo en cuanto a los cánones, sobre todo en lo físico muchas veces, ¿no? Que es de lo que habla también Me Amo, ¿no? De esos cánones de belleza inalcanzables, de esa impostura además que tiene que ver con la permanente felicidad que no se corresponde con nuestra vida y que genera muchas frustraciones, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Esa tiranía de la normatividad, de lo que debe ser, esos mandatos que merece la pena ser cuestionados y que yo creo que normalicemos muchas veces de manera inconsciente, ¿no? Decías hace un momento que te han pasado cosas increíbles a lo largo de tu vida y tu trayectoria, sin embargo, tú escribes siempre de lo cotidiano, ahí están los grandes temas, ¿no? También. Sí, es que yo creo que hay, a mí de los cantautores de toda la vida, Serrat, Sabina, Aute, lo que siempre me ha enamorado de ellos es que eran capaces de hablar de esas pequeñas cosas, de aquellas pequeñas cosas, decía Serrat, más concretamente, y encontrar esa poesía que está en lo cotidiano y que no siempre somos capaces de ver, y eso era lo maravilloso, que nos hacía sentir protagonistas de pequeñas historias que encerraban una épica maravillosa o una poesía maravillosa y tiene que ver con eso, ¿no? Nuestras pequeñas batallas domésticas encierran mucho más de lo que... O sea, tenemos que saber reparar en esos detalles, porque además eso, la poesía está en los detalles, tenemos que ser capaces de vivir las cosas con intensidad y yo creo que sí, que en lo cotidiano, en esas pequeñas cosas está el secreto de la vida, ¿no? Ser capaz de saborear todas esas cosas con la calma que merece, que no... Hablamos antes también de las exigencias de la vida actual, por así decir, y bueno, quizá eso, las prisas, el no dejarnos reparar en los detalles, el no dejarnos focalizar, ese déficit de atención en el que vivimos todos de alguna manera, pues a veces nos impide eso, nos impide reparar en esa poesía que habita lo cotidiano y que los cantautores yo creo que intentan retratar en sus canciones. Pero más allá de eso cotidiano, tú nunca has tenido problemas para manifestarte contra lo que crees injusto, ni te has mostrado equidistante ante la realidad política, que en los últimos tiempos, digamos, que da como para canción protesta y como para volverse locos también con la ultraderecha proclamándose como un ente rebelde frente a la izquierda conservadora, ¿no?
Sí, ese es un problema. ¿No? En algún momento la izquierda empezó a representar la ley y el orden y la ultraderecha, aquello de darle una patada al tablero para subvertir el sistema, ¿no? Para impugnarlo, por así decirlo. Y sí, es verdad, algo hemos hecho mal algo se está haciendo mal cuando los discursos, ciertos discursos que conectan, que tienen que ver con el odio, y demás, conectan y con la discriminación y con la ultraderecha, en definitiva, conectan sobre todo con las generaciones más jóvenes, ¿no? Y ciertos discursos que también tienen que ver con ese rollo del individualismo. Hablábamos antes eso, ¿no? Del que si quieres puedes, ¿no? De cargar toda la responsabilidad, es decir, en el que no triunfa, ese falso cuento de la meritocracia, que el que no triunfa es porque no quiere. Entonces, si tú vas a tu bola y vas y aunque sea pisando cabezas, vas a conseguir tu sueño, ¿no? Un rollo, un discurso egoísta e hiperindividualista y demás. Yo creo que sí, que tenemos que reconsiderar por qué, primero, por qué no estamos dando respuestas sobre todo a las generaciones más jóvenes, por qué están encontrando, por qué viven en esa... ante un cierto pesimismo, yo creo que también empujados por el pesimismo, ¿no? No estamos dándoles respuestas eficaces a sus preguntas, porque lo que debiéramos considerar es que a lo mejor sus preguntas son legítimas, lo que están equivocadas son las respuestas y debiéramos escuchar quizá cuáles son esas preguntas. La verdad es que yo tampoco sé muy bien, yo a veces me sumo en una cierta melancolía porque no sé muy bien cómo pueden cambiar las cosas. Yo a veces pienso que a veces se abren ventanas de oportunidad donde lo inesperado se vuelve posible, ¿no? Como fue el 15M, como como fue aquel fenómeno que hizo que surgieran nuevos liderazgos políticos y que se cuestionaran las grandes instituciones de este país, ¿no? Y que se repensara desde el bipartidismo a muchísimas otras cosas, ¿eh? A la transición y demás. Yo creo que a veces pueden surgir ventanas de oportunidad donde la gente, por más que nos parezca eso, que está sumida en el hiperindividualismo, yo creo que hay un sentido común que le puede hacer entender que el bien común es algo que se merece cuidar, ¿no? Es verdad que yo creo que a día de hoy estamos viviendo las consecuencias de la pandemia y no somos conscientes del trauma que arrastramos y el trauma tiene que ver con eso, con vivir en el escapismo permanente, ¿no? Porque el apocalipsis puede estar a la vuelta de la esquina, no sé. Pero con todo y con eso, digo, aun con ese trauma, yo creo que hay un sentido común que puede imperar y que puede hacernos entender que, como decíamos antes, tenemos que tejer redes de solidaridad para salir adelante y tenemos que cambiar nuestra sensibilidad, aunque solo sea porque el planeta es insostenible, tal y como no va a soportar las tensiones que le genera un sistema tan hostil y demás. Entonces, bueno, yo no sé si soy un pesimista esperanzado. Creo que eso me puede definir porque creo en el ser humano y creo que las cosas pueden cambiar. Y frente a eso y para el cambio, siempre la cultura y en este caso las canciones. Y voy hilando con el concierto de esta noche en el que pues la palabra también tiene un hueco muy, muy importante, mucho más de lo que nos has tenido acostumbrados hasta el momento, creo. Sí, bueno, me gusta mucho darle un carácter teatral a los conciertos. Me gusta entender el concierto como un relato en el que no solamente se interpretan canciones, sino se cuentan historias, se cuenta algo. Y sí se cuentan muchas cosas. Me gusta mucho contextualizar las canciones. Y cada vez voy guionizando más los conciertos y le voy dando ese carácter de obra teatral que me divierte. Supongo que es la vocación frustrada de no haber protagonizado nunca un musical y me voy montando el mío, poco a poco. Y yo creo que, bueno, también es ofrecer una experiencia diferente, es mi forma de entender el espectáculo y sobre todo es que me lo paso muy bien así. Y yo creo que eso el público lo nota. Y vamos a escuchar, bueno, a través de todo ese hilo conductor y lo que nos vas contando, las canciones de este disco y alguna que otra más. Sí, eso siempre, eso por supuesto. Cantaremos canciones de este último disco, pero también de toda mi trayectoria. Hacemos repaso de toda mi discografía y alguna sorpresa más, sí. Pues con ganas y de escuchar esa sorpresa nos vamos a quedar. Es siempre interesante escuchar a Ismael Serrano, importante también. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a disfrutar como vamos a hacerlo nosotros. Muchas gracias a vosotras. Gracias por la atención.
Chao. Somos cuerpos perfectos, con el filo mellado. Somos lo que el espejo no refleja del todo. Soy el tiempo ganado. Soy la más bella arruga. Soy la piel que han surcado tantos ríos de lluvia, fruto de tanta risa, fruto de algunos cientos. Soy la vida a punto de empezar y soy bello porque soy real. Soy la duda eterna que hay en mí y también todo lo que aprendí. Y me amo tanto, me amo así. Y me amo tanto, me amo así. Soy la curva más bella que la luna trazó. Soy la talla perfecta para vestir el traje de tu celebración. Soy el árbol pelado que se empeña en ser flor. Soy lo no planeado, soy el viento que arrastra una vieja canción. Soy la vida a punto de empezar y soy bello porque soy real. Soy la duda eterna que hay en mí y también todo lo que aprendí. Y me amo tanto, me amo así. Y me amo tanto, me amo así. Soy Gonzalo García Vitoria y yo también veo tirando de 3. Soy Andrea de Maristas y yo también veo tirando de 3. Soy Héctor Zubizarreta, jugador de Guipúzcoa Basket, y yo también todos los lunes veo tirando de 3. Antonio Pérez, entrenador del Lucentum Alicante. Deciros que yo también veo tirando de 3. Soy Pau Isern y yo también veo tirando de 3. Hola, soy Sergio de la Fuente, capitán del Rebaloncesto, y yo también veo tirando de 3. Hola chicos, soy Sergio Abubakar, yo también veo tirando de 3. ¿Y tú? ¿Todavía no ves tirando de 3? Con la colaboración de Arquivolta. Chicos, se acabaron las fiestas. Ahora activamos Modo Ahorrador. Sí, un año más llegan las rebajas en Tifón Muebles. Unas rebajas como nunca antes. Muebles, sofás y todo para el descanso a precios increíbles. Ya lo sabes, en Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo. It's alright, you said. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. Oh. 1:30 de la tarde. Hola, David Iglesias. Vamos Hola, a repasar redes sociales y a convertir esto en una agenda del fin de semana y de más allá. En una feira. Vamos a convertir en una feira de este viernes, de este fin de semana y sí, del más allá. Y lo que viene es el carnaval.
Ya tenemos programación del Entroido coruñés. ¿Cómo Venga, te haz quedas? feliz a mucha gente. Venga, va. Entre tanto, todo lo que ya sabemos, la feira que ya tenemos, que va a estar ahí detalladita en radiocoruña.com en breves momentos. El concierto, ya sabes que los lunes, previo ahí al martes de carnaval, se hace un concierto María Pita, tocho. ¿Sabes quién viene este año? ¿Quién viene? Carlangas y los Cubatas. El sol en la cara me está dando el viento. Hoy me puse guapo para ir a verte al centro. Hay días que quiero lío y luego me arrepiento. Bueno, pues buenas noticias dentro de la programación del concello de nuestro Entroido. Será el lunes por la noche, ¿no? Claro, ese concierto el lunes por la noche. Hay mucho más, ya te digo. En 5 minutitos publico la noticia de Leila y ahí vamos ya con todo. También nos avisaban por redes de la Asociación de Vecinos Monte Martelo, de sus carnavales, y decían, llegan los carnavales a Monte Martelo. Participa en nuestro concurso de disfraces. Bueno, te metes ahí en @avmontemartelo. Ajá. Cuidadito, porque tienen ahí sorteos, tienen premios, bueno, muy chulo. Y bueno, disfrazarse en carnaval es siempre buena opción, sea en la asociación de vecinos que sea. Pero antes tenemos todo lo de hoy, porque tenemos mucho. Y mira, por ejemplo, te traigo una de teatro. Y es que tenemos la obra El Verdugo en el Rosalía. Y también, ¿quieres música, verdad? Sí, claro. Pues tenemos también en la Disfrutona del Orzán a Rodrigo Ramos. Todo lo que he querido ha muerto, se está alejando. Hola Teba, soy Rodrigo Ramos y quería invitar a los oyentes del Hoy por Hoy a pasarse el viernes 2 de febrero por la Disfrutona del Orzán. Estaré presentando mi último disco, Claustrofobia, en el que será un concierto muy especial, ya que hace un tiempecito que no puedo tocar en Coruña y me hace muchísima ilusión volver a uno de mis lugares favoritos. El Un paso saludo. de los años, soy inseguro, escondo cada cicatriz. He echado raíces en el lugar equivocado y no puedo dormir. esa cita será en la Disfrutona, pero David, ¿traes más todavía? Pues traigo mucho más, porque, bueno, si nos vamos al Palacio de la Ópera, ya sabes que los viernes son de Orquesta Sinfónica de Galicia, pero es que mañana tenemos a Diego El Cigala con obras maestras. Qué bueno. Bueno, y ya en las salas tenemos mucho más, porque mira, hoy por ejemplo en La Garufa tenemos un concierto benéfico a favor de Fegerec, ¿sabes? La Federación de Enfermedades Raras, que, bueno, está muy guay. En la Jazz Filloa tenemos a Ave Andeva. En la Filomatic tenemos a Linda Brunetti y Adrara Anritman. Y después en la Mardi Gras, por ejemplo, nos decían, esta noche en Mardi Gras, Faro descargarán versiones de heavy y rock clásico y sus temas. Y ya para cerrar a Oci de Castro en la cabina. Para cenar viene ahora María Piedrahita con la buena vida, con una hamburguesa, y si te apetece... Pues... Voy a comer como un dinosaurio, vas a flipar. Venga, que vamos a hablar de dinosaurios, porque Expo Coruña va a volver a convertirse en un parque jurásico este fin de semana. Gracias a la exposición Dinosauria Experience, una treintena de dinosaurios a tamaño natural, además, y con un movimiento, van a invadirnos. Y hemos hablado esta mañana con el organizador de todo esto. Hola, buenos días. Ya está todo listo y preparado para echar a andar. Abrirá mañana sus puertas en Expo Coruña a partir de las 11. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Bueno, nos vamos a encontrar una exposición con réplicas de dinosaurios, muchos a tamaño real, hasta un brachiosaurios de 10 metros de altura. Todo ella ambientado con muchísima decoración, como emulando si estuviéramos en el Jurásico, ¿no? O sea, es una exposición muy completa, con grandes réplicas, todas ellas en movimiento, todas ellas con sonidos como si fuesen auténticamente reales, ¿no? Entonces, una exposición muy completa y algo muy entretenido como plan para este finde. Desde luego, además, si reproducís, si sois capaces de hacerlo, ese hábitat natural, ¿no? Y ver cómo se mueven, cómo respiran,
eso es una aventura en sí mismo. Efectivamente, sí, incluso tenemos gente que nos pregunta, ay, parece que son de verdad, o sea, el niño está un poco, ¿son de verdad, no son de verdad? Así que yo creo que sí, que lo conseguimos, que es una experiencia muy bonita para disfrutar en familia, con los más pequeños, con gente de mediana edad, o sea, para toda la familia, vamos, una experiencia muy bonita y que no os debéis perder. Y claro, muchos oyentes estarán preguntando, porque saben lo que le van a preguntar sus hijos y sus hijas, ¿estará T-Rex? ¿Estará el Tyrannosaurus? Efectivamente, sí, como no podía ser de otra manera, la estrella, ¿no?, de la exposición no puede faltar y por supuesto que estará con nosotros en Coruña. Luis, ¿en qué horario podemos ir a Expo Coruña? Pues mira, podemos ir tanto el sábado como el domingo de 11 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. ¿Y dónde podemos pillarnos las entradas? Las podemos adquirir en la página web de tiquetrona.com o directamente en las taquillas el mismo día del evento. O sea, en horario que está abierta la exposición, se puede adquirir allí directamente. Tenemos que avisar a todo el mundo de que los menores de 3 años no pagan. No pagan, sí, entrarían de forma gratuita. Perfecto, bueno, pues oye, queda el aviso dado porque es un planazo de cara al fin de semana y Luis, te agradecemos que nos lo hayas contado tú en directo. Muchísimas gracias a vosotros y ya os lo digo, no os lo perdáis, que merece la pena, muy económico, 6 euros los niños, 10 euros los adultos, entonces una experiencia que merece la pena venir a disfrutar un ratillo, a ver cómo eran nuestros antepasados, ¿no? Eso, que los adultos también lo vamos a pasar bien. Efectivamente, muchísimas gracias por darnos la oportunidad. A vosotros, a Dinosauria Experience, un pico. Gracias, un beso, chao. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón. En 20 minutos llegamos a las 2 de la tarde, seguimos adelante, sigues escuchándolo Hoy por Hoy a Coruña y decía David, hoy voy a cenar como un dinosaurio. Bueno, pues a lo mejor también es la hora de comer como ellos, nos vamos a vivir la buena vida. Ya está por aquí María Piedrahita. Hola María, muy buenas. Hola, buenos días. Y vamos a hablar de ese campeonato de hamburguesas que tendrá lugar dentro de unas semanas en el Mega. Sí, ya cuarta edición del Campeonato de España de Hamburguesas. Bueno, y hemos querido esta vez traer pues a la primera vez que se presentan a este concurso a Central Park. Entonces estamos acompañados por Fernando y por Diego y queríamos daros la bienvenida, desearos toda la suerte del mundo como al resto de candidaturas y que nos contéis un poquito cuál es vuestra propuesta. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué nos contáis? Porque es vuestra primera participación y bueno, creeremos que traéis algo fuerte, ¿no? Sí, lo que queremos representar con la hamburguesa es todos los sabores que se concentran típicos de Galicia, más que nada para cuando vas por ahí a probar. Hemos probado muchas hamburguesas con Fernando y la verdad que queremos es eso, resumir el producto gallego en una sola hamburguesa, hacer una variedad fuerte pero equilibrada. Tratamos de eso, de jugar con sabores dulces, sabores amargos y sabores totalmente
explosivos. Es algo que tienen mucho en común toda la gente que se presenta a este campeonato, que en realidad son locos de las hamburguesas, prueban, pero quieren hacer la suya. Exactamente. Morriña es la vuestra, además. Ya el nombre es muy... Qué chulo. Pues sí, la verdad es que sí, la han traído, la habéis traído, la podéis ver a través de YouTube, pero hoy vamos a cambiar un poquito. Pues siempre estoy catando, la verdad, y no es una cuestión ya de buena educación esto, tengo que seguir con las preguntas. Entonces hoy se ha venido Marcos San Luis para echar una mano. Hola. Le ha costado un montón, ha dicho que no, que de verdad... Por que fin me ni de llamáis por algo broma. interesante. Pues nuestro loco de las hamburguesas de Radio Coruña que va a catar la del Central Park, ¿te parece? Venga, ahí va Aquí a tenemos los cortarla y a catarla, instrumentos, porque además cirugía. ha venido acompañada de unas patatas. Oye, Fernando, explícanos, porque además no son unas patatas normales, las típicas patatas fritas. Bueno, son como cachelitos fritos, ¿no? Sí, qué Mantenemos rico. un poquito la piel, que le aportan muchísimo sabor, y luego lo que hacemos es freírlos. De la hamburguesa, bueno, destacar que, a ver, el pan, por ejemplo, lo hacemos nosotros, ¿vale? La hamburguesa está hecha con carne de ternera madurada y panceta ahumada, ¿vale? Con eso lo picamos y hacemos la hamburguesa. Marcos San Luis está ahora mismo dando el primer mordisco. Va a haber que traer un babero o algo, yo creo. Sí, lo está disfrutando, eso sí, no sabemos cuándo se va a manifestar, si lo va a hacer, porque a lo mejor termina la hamburguesa y aquí no habla nadie. Sí, yo te accedemos a servilletas. Bien. Marcos, ¿cómo lo ves? Pues muy bien, el sabor es contundente, como decía antes el chef. Tiene también ese toque dulce, además del toque salado. Y si quieres, hay un regustillo ahí al final que no sé muy bien lo que es, pero que si te deja ahí un gustillo al ¿A final. qué te lo digo yo? Va a ser la piña. ¿Tienes ahí un toque de piña? ¿Esta hamburguesa lleva piña? Sí, lleva a ver, los ingredientes, aparte del pan que lo hacemos nosotros tradicional, te lleva unos canónigos marinados con aceite de trufa. Lleva una mayonesa de yo con lima casera, o sea, desde cero. Como una mayonesa tradicional, pero con un aliño de salsa yo. La carne, después te lleva una piña caramelizada, marcada en la propia sartén o en la propia plancha donde hacemos la hamburguesa. Y luego lo terminamos con crema de queso biscato, champiñones salteados con ajo y un poco de tomate seco. Pero que lo tiene todo ahí dentro. No le falta un perejil, como se suele decir. Qué maravilloso. Justo tiene que ser hoy el día que yo no... de verdad, Bueno, Marcos, hombre, qué suerte. Claro, para la ocasión, ¿no? O sea, no puede ser muy cualquier bien, cosa. muy Muy bien, la verdad es que el resultado es más que satisfactorio. Muy Y bien. el pan, aparte, lleva trocitos de jalapeño. Y lo hacen ellos en el propio local. Lo hacen ellos. Y vamos a ver, porque Marcos, muy bien, estupendo, gracias por todo. no, Pero digo, si queremos catarla, nosotros, ¿hasta cuándo podemos? ¿Cómo es ese sistema de poderos votar? Eso es. Sí, bueno, empieza desde hoy, durante todo el mes de febrero. Nosotros, bueno, podéis venir por el local, la ofrecemos y la tenemos, y luego hay un proceso de votación para acceder a esa final que decíais antes. Parte es por votación del público y parte viene un jurado, digamos, especializado y votan. Entonces, tenéis que venir, probarla, votarnos y luego, pues... Eso es, Marcos, intentar perdona que te hemos clasificarnos. interrumpido. No, yo solo quería decir que yo hago esto para ver si me escogen después para el jurado especializado, para poder probarlas. Eso es lo mejor. Perfecto, claro. Y bueno, también podemos, hay 5 candidaturas por parte de A Coruña que se presentan. Están también vuestros compañeros de Carnival, Hermes, La Pepita y otros también que se presentan por primera vez, que es la Travesía en Betanzos. Entonces, bueno, también las propuestas están y hay que hacer llamamiento para que todo el mundo vaya a probar todas las hamburguesas. Exacto. Oye, que vamos a votar por todas Sí. o ayudar a que A Coruña esté bien posicionada, desde Competencia luego, muy- y probarlas todas. Claro, Eso es lo maravilloso. Lo importante sería que una hamburguesa, aunque Claro. sea una hamburguesa de Coruña, Hombre, pudiera sería representar a maravilloso. nivel nacional, que pudiera ganar. O sea, da La igual competencia es muy dura, ¿eh? Todos los nombres que acabáis de decir es Sí, de sí, sitios que hacen hamburguesas también espectaculares. ¿eh? Pero bueno, al ser a nivel español, claro, la competencia todavía es más Es grande. más- claro. Entonces sí que animamos a todo el mundo de Coruña pues a que pruebe las 5 y las vote y por lo menos a ver si conseguimos que alguna pase a Pero es esa verdad final. también, Fernando, que el producto que hay aquí no lo hay en toda España. La carne gallega. Claro, es que partimos con ventaja, yo no por nada, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y vamos a hablar también un poco de la historia del Central Park en sí, más allá de la hamburguesa, ya que os tenemos aquí. Bueno, bien os conocemos, desde luego que os tenemos cerquita en la Plaza de Vigo, pero bueno, sí podíamos recordar vuestra historia porque tiene mucho de alguna que otra que hemos escuchado en el programa, que son, bueno, personas que deciden dar un volantazo a su vida y
venga, liarse la manta a la cabeza y abrir un local y disfrutar de él, ¿no? Sí, bueno, nosotros empezamos en 2012. Al principio éramos 4 socios, ahora somos 2. Y éramos, bueno, ingenieros de caminos. Yo en mi caso, por ejemplo, estuve trabajando unos años, luego vino la crisis bueno, la construcción y aquí no había mucha salida y la opción estaba pues irse fuera o buscarse otra cosa. Y bueno, la esquina esa la teníamos un poco como fichada. Hacía falta una inversión al principio muy grande porque bueno, había que hacer todo de cero, pero siempre me gustó la parte de la hostelería, los convencí y ahí nos metimos. Y han pasado ya años, claro, han pasado ya años. 11 años. Local mítico ya donde los haya, claro. Y al Central Park le salió un hermanito muy cerquita. Sí, luego 3 años más tarde pues abrimos Roots al lado. También tuvimos la oportunidad de coger un local que nos quedaba muy manejable al estar al lado. Y bueno, nos lanzamos por ofrecer una cosa totalmente distinta para no, digamos, hacernos competencia nosotros mismos, claro. Y de ahí salió el Roots. Y en el Roots, que también participa en muchas iniciativas, es una manera de dinamizar también un poco el local, ¿no? Participar de, bueno, pues eventos y iniciativas que surjan. Sí, nos gusta complicarnos en general, porque al final esto sí que es verdad que es una manera de bueno, darse publicidad y conocerse, pero bueno, al final da mucho trabajo porque esto... Quiero decir, vale, está aquí, pero al final detrás, tanto esto como cualquier etapa que te presentes o cualquier cosa, claro, lleva un montón de pruebas. Y hay muchas veces que, quiero decir, al final salen normalmente los éxitos, digamos, pero todos los fracasos que van detrás y todas las pruebas y todo el tiempo perdido, digamos, un poco hasta llegar hasta ahí, eso no se ve. Entonces necesitas tener, bueno, ganas de complicarte seguir, un poco. Y de luchar. Exacto. Pero bueno, sí que es verdad que tanto Central Park como Roots ya son un poco referente. Roots, de hecho, ¿ha ganado algún concurso? O yo no sé si ahora es Picadillo o cuál fue. Sí, este año no. El año pasado ganamos Picadillo y ganamos un concurso de Galicia que se hizo en Orense, luego en septiembre. Sí, oye, sí, muy bien, ¿eh? Sí, claro, es que nuestros hosteleros, en fin, como se le ocurran, lo sabemos. Y además haciendo, bueno, creando ese ambientillo que hay por la zona, que ahora hay muchísimo, pero que, oye, que... Habéis tenido bastante que ver en esto. Sí. Al final yo creo que es un poco, bueno, crear zonas, ¿no? Es un poco por parte de todos, pues intentar ofrecer, digamos, cosas con cada vez más calidad. Bueno, y eso al final lo que va generando es que todo el mundo esté más a gusto, digamos, en la calle. Marcos, ¿estás bien? Estoy perfecto. Vale. Sí. Está ya para el provechito y la siesta, yo creo, claro, Marcos. está feliz. Estoy deseando seguir probando. Nada, pues tú dale, que nosotros seguimos con la entrevista. Quería dejar para los demás también. Nada, no te preocupes, hombre. Oye, Fernando, ¿y va a haber un tercer hermano para Central Park y para Roots? Pues ahora mismo que no lo se tenemos, pueda contar. No lo tenemos planeado. Ahora mismo lo tenemos planeado. No. Dedicarnos a los dos. Tuvimos uno en San Pablo, luego, bueno, al final las cosas, digamos, no salieron un poco como nosotros habíamos previsto. Y ahora mismo estamos, digamos, un poco contentos con cómo estamos. Con lo que estamos. Muy bien. Muy bien. Pues de verdad, muchísimas gracias por venir, muchísima suerte. Nos vemos en el Central Park, nos vemos en Mega también en ese concurso maravilloso que además se celebra aquí y que entonces te quiero decir que viene lo mejor, ya lo tenemos, pero bueno, de verdad, gracias y a disfrutar de la hamburguesa, Marcos, tú a seguir. Yo a seguir con ella. Venga. Después os cuento más. Vale, por favor. Gracias, María, a ti también. A vosotros. Vale, muchas gracias. A vosotros. Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban! Antamotor, tu concesionario Nissan en A Coruña, Ferrol y Carballo y ahora en Santiago de Compostela. Grupo Dimol. Hola Coruña, soy Richard Giri en Galicia con una noticia de última hora. English for You organiza un viaje a Irlanda durante el mes de julio para jóvenes de 11 a 17 años, en residencia en Limerick o con familia en Wexford. Para los más pequeños tienen Cool Kids Camp aquí en A Coruña. Y durante el mes de febrero la matrícula está gratuita. Más detalles en englishforyou.es. ¡Hablemos!
¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Tu cuerpo merece descansar mejor y lo sabes. Aprovecha las rebajas de Mercadescanso y llévate el colchón que mejor se adapta a ti con un descuento que nunca olvidarás. Dale a tu cuerpo el descanso que merece. Ven a Mercadescanso y empieza a dormir mejor pagando menos que nunca. Rebajas en Mercadescanso. Alcalde Marchesi 33, Alfredo Vicenti 10 y Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Este carnaval encontrarás todo lo que necesites en la Superpapelería. Disfraces, complementos, decoración, maquillajes. Disfruta este carnaval con la Superpapelería y la superpapelería.com. Descubre en Gadasa la gama sub de Skoda. Ofertas exclusivas. Vehículos seminuevos con menos de 20.000 kilómetros y entrega inmediata. Gama sub de Skoda desde 149 euros al mes. Pero corre, oferta válida solo hasta fin de mes o fin de unidades. Gadasa, concesionario oficial Skoda en A Coruña. Venga, que nos vamos aquí al lado con la gente de Boavista. Tenemos a Clara al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Clara. Buenos días, Eva, ¿qué tal? Ya es viernes por fin. Ya es viernes al fin y tenemos que hacer ahora un ejercicio de imaginación y ponernos unas raquetillas en los pies e imaginarnos ya situados en Penatrevinca porque estábamos ascendiendo la última vez que nos encontramos en el programa. Efectivamente, estábamos en el macizo de Trevinca, recordemos que es el segundo macizo con más lagunas glaciares de la península ibérica después de los Pirineos, y estábamos subiendo de los 1.200 metros hacia el primer mirador del valle del río Xares. Y bueno, nada, os estaba contando que desde ese mirador, el del río Xares, se puede apreciar perfectamente el origen glaciar de ese terreno, porque es un valle en forma de U muy característico y además por las laderas se pueden ver como unos bloquecitos de roca que se llaman bloques erráticos de la ladera, que es básicamente lo que indica que por ahí la lengua de hielo fue arrastrando diferentes rocas y hoy en día pues deja ver cómo allí antiguamente pues había un glaciar. Y desde allí solo tenemos 3 kilómetros hasta el pico Cestil Alto, que es casi el primer 1993 metros. Y ya empezó, bueno, en diciembre, que cuando fue esto, este fin de semana todavía no, pero el siguiente ya empieza a haber nieve y probablemente ya vuelva a haber nieve en Penatrevinca. A partir de ese mirador ya empezamos a encontrar el primer kilómetro de nieve. Es verdad que a veces varía y la hay un poquito más abajo, pero bueno, a partir de ese punto las subidas son aproximadamente unas 4 horitas, pero que se llevan súper bien, súper tranquilas, unas vistas increíbles, hasta los Ancares, hay visibilidad hasta los Ancares, es espectacular. Uf. Y bueno, la empresa con la que os comentábamos que hicimos esta ruta, lo que priorizan es disfrutar del recorrido, no llegar a la cima, por lo tanto se adaptan al ritmo de cada persona. La empresa se llama Terras de Trevinca, que creo que no lo dije ahora. Y bueno, cuando llegas al primer casi 2000, al Cestil Alto, es cuando empiezas a ponerte las raquetas, porque digamos que las raquetas ralentizan un poco el ritmo de la caminada. Sí que hacen la caminata más cómoda sobre la nieve, pero bueno, la hacen un pelín más lento. Entonces, hasta que no hay nieve, pues no te las pones. Y la verdad que es súper curiosa la sensación, porque es como pones una especie de zancos, pero mucho más cómodos, ¿no? Y de repente sientes como que no te hundes más en la nieve y puedes hasta correr. Son súper sencillas de usar, no te hundes, aprendes a andar y al minuto ya puedes correr, básicamente. Y desde ese punto ya empiezas a avanzar al lo que es el primer 2000, que se llama Alto de Baligota. Y desde ahí ya sí que tienes una panorámica de 360 grados a tanto lo que viene siendo el piquito de Penatrevinca, que es lo que se ve al final del todo, así como tiene una forma muy particular de triángulo, un poco como el de la película Pesadilla antes de Navidad, así de rosquita, muy curioso. Y tienes hacia la izquierda Os Ancares y hacia la derecha tienes el resto de lagunas glaciares del macizo el macizo de Trevinca. Y entonces vas subiendo
y ya está todo nevado y es muy curioso porque ves una zona montañosa muy nevada con una zona de collados que, bueno, yo no sé si tú sabes lo que es, Teba, yo no lo sabía. Es como entre dos piquitos de montaña hay como una curva que sube y baja y eso se llama collado. Y digamos que vas como por esa típica escena de película donde ves a los montañeros ahí como pequeñitos caminando de un pico a otro, la verdad es que es súper cuco. Y bueno, desde ahí empiezas a ver Penatrevinca y ya más o menos, dependiendo de a qué altura del año hagas la ruta, porque depende un poco de la luz, ahí ya pararías a comer y serían pues como las 2 de la tarde. Y si se continúa la luz, pues podrías avanzar hasta Penatrevinca, nosotros no llegamos, pero da igual porque merece la pena totalmente subir hasta allí. Estás un rato disfrutando de las vistas y es muy curioso porque a pesar de que hace mucho frío arriba, si te toca un día bueno no pasas frío. Es como que si vas abrigado, hace bueno y estás rodeado de nieve y hace la temperatura es baja, no sé, estás como a gustito, ¿sabes? Te da el solecito en la cara. Claro, esa sensación tan rica. Sí, exacto. Y nada, luego la bajada, que aunque se pueda pensar lo contrario, siempre es más difícil bajar que subir. Si no sé si has hecho el Camino de Santiago, pero bueno, en el Camino de Santiago se nota bastante que las bajadas son bastante más duras. La parte positiva es que llevas los bastones de senderismo y eso ayuda bastante a no fastidiar de las articulaciones, porque digamos que descargas parte del peso de tu cuerpo como esos otros 2 puntos de apoyo. Y entonces, la verdad que la bajada es muy peculiar, porque cuando tú vas subiendo casi no vas mirando hacia atrás. En plan, vas mirando como a los lados, un poco así fascinado del paisaje, pero cuando empiezas a bajar te das cuenta realmente de todo lo que has subido y de lo que significa pues esos 2000 metros de altura. y es muy curioso porque se ve una lengua de nieve enorme y al fondo se ve pues prácticamente, bueno, no sé si se ve toda Galicia, pero se ve muchos macizos montañosos a lo lejos, se ve Manzaneda, se ve Cabeza de Manzaneda, y se ven los pueblecitos así como ya empezando a ser puntitos de luz, ¿no? Porque digamos como en invierno empieza a anochecer, bueno, es una panorámica muy bonita. Por favor, qué bonito. Y lo tenemos bien cerca, bien cerca. Bien cerca, nada, 2 horas 50. Hay que aprovechar, además es, bueno, también cuando, desde luego que se ven esos puntitos de luz en los pueblos, pero si miramos al cielo un poquito más tarde, es destino Starlight también, o sea que tiene que ser espectacular, tenemos el observatorio, ¿no? Y sí, exacto, tenemos el observatorio Terras de Trevinca, Trevinca Skies, que también es chulísimo y por 10 euros te hacen una visita maravillosa y luego incluso tienen hasta cursos. Y luego está la parte del atardecer en la montaña, por esa altura es una fantasía. O sea, no anocheces con 2000 metros, ya estará sobre los 1300 o así, pero la verdad es que es muy, muy, muy bonito. Qué bonito. Y bueno, nada, la verdad es que, bueno, si queréis ver el plan completo está en nuestro Instagram, boavista.co. Y ahí pues contamos un poco más en detalle y pues pueden ver pues realmente cómo es el paisaje y damos tips un poco de ropa que llevar y comida y demás. Y la verdad es que es una maravilla. Pues Clara, muchísimas gracias por animarnos a coger las raquetas y a marcharnos hasta allí. Vamos a esperar ese par de semanas a salir de esta primavera extraña para poder ponérnoslas y poder ver la nieve y demás. Pero te lo agradecemos que nos hayas dado esa idea y la hemos prolongado además en el tiempo. Que pases muy buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Chao, chao. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Pues en ello estamos en la despedida, deseándoos también el mejor fin de semana, como lo hemos hecho con Clara. Dentro de unos minutos llegará hora 14 a Coruña. Nuestras compañeras, nosotros nos marchamos ya. Gracias siempre. La muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas